Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Es una frase de Henry Ford. Vamos a ver lo que es un planteamiento del problema. Los problemas para resolver son situaciones que por lo general no se esperan. Aparecen en cualquier momento. Alguna situación que ocasiona demoras o desviaciones. El tiempo transcurre en reconocer los errores como tales, así como el efecto que produce. Circunstancias de orden extremo que impactan en las empresas. En estas condiciones, aplicar técnicas, soluciones creativas, se vuelve una prioridad. Lo conveniente es que una vez identificado el problema, hay que plantearlo, trabajar y emplear las herramientas para resolver, ya que de lo contrario, la solución puede ser más compleja a encontrar. Y sobre todo cuando esto se evoluciona, no hay que permanecer indiferentes. Los retos que se plantean son determinar los pasos para resolver un problema, obtener alternativas y cómo solucionarlo. Identificar cuándo es y cuándo no es un problema. Una vez que se identifica el contratiempo, hay que exponerlo para evitar que siga creciendo y produzca efectos en otras tareas, proyectos y áreas de la empresa. Puede ocurrir lo siguiente. Primero, que sea una adversidad generalizada y requiera su atención. Y segundo, para otras personas y áreas de trabajo no representa ninguna dificultad. Este punto de partida y análisis permite determinar cómo enfrentar los problemas y los recursos a utilizar. Otro aspecto a analizar es si el problema se presenta por falta de experiencia, procedimientos ejecutados de forma errónea o incompleta. Así, la resolución del problema consiste en realizar tareas de capacitación para que los involucrados puedan concluir este proceso. Un punto a considerar cuando se identifica que no es contratiempo y se detecta a muy temprana etapa, en este caso, qué tareas preventivas hay que realizar para que no se convierta en el futuro en un problema. ¿Por qué es importante solucionar problemas? Solucionar problemas es importante pues implica avances tecnológicos y científicos, además de favorecer el desarrollo personal en los ámbitos profesional y social. El ser humano enfrenta cotidianamente a un gran número de situaciones o problemas, ya sean profesionales, técnicos o personales, y se enfrenta a ellos de una manera natural o empírica. Es por esto que es necesario contar con una metodología o un método genérico para permitir la toma de decisiones informadas y razonadas basadas en reflexiones derivadas de la información. La solución de problemas se envuelve un proceso de varias etapas que culmina con la realización de las acciones específicas que cambiarán el estado de la situación, o sea, nuestro problema, hacia un estado de que consideramos adecuado. La metodología de la solución de problemas se puede resumir en una serie de pasos que requieren una reflexión profunda, análisis de situación, interpretación de la información disponible y uso de la capacidad de prospectiva
que se refiere a planificar diferentes escenarios haciendo las preguntas: ¿qué pasa si? Cada problema tiene sus propias soluciones. Obviamente todos los problemas tienen distintas aristas y distintas formas de resolverlo. Incluso un mismo problema tendría varias formas de poderlo resolver. No nada más existe un solo método ideal para resolver los problemas, pero sí hay distintas formas de hacerles frente hasta que la solución nos parezca la más sencilla. Todos los problemas tienen sus propias características y deben de atacarse de acuerdo a las características que estos tengan. La solución de un problema es un proceso que permite diseñar diferentes alternativas de respuesta para encarar las distintas situaciones que los problemas nos presentan. Muchas problemáticas que el detalle de cada uno de estos nos va a presentar. Existe un método, no es el único, que sirve para resolver los problemas, y lo vamos a mencionar a continuación. Primero sería explorar el problema. Segundo, establecer objetivos. Tercero, generar ideas. Cuarto, seleccionar ideas. Quinto, implementar soluciones. Y sexto, evaluar. Los vamos a ver cada uno de estos puntos a continuación. Lo primero es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es explorar el problema. Esta fase es una de las más importantes dentro del proceso de solución de problemas, si no es que la más importante. ¿Por qué? Porque si se define bien el problema, será mucho más sencillo encontrar una posible solución. Debemos de definir y operativizar de la más detallada, de la forma más detallada posible el problema en sí. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo esto nos vamos a preguntar. Y vamos a recoger la mayor cantidad de información posible sobre este. Es elemental, ya que se debe analizar el problema y comprenderlo muy bien. Como decía un profesor, cuando pregunta algo y no tiene respuestas, primero se tiene que entender la pregunta. Si no se entiende la pregunta, difícilmente se va a dar una respuesta satisfactoria. Es igual en este caso. Si no se entiende el problema, difícilmente se va a poder avanzar en la solución. Primero debemos determinar cuál es el problema, qué lo convierte en un problema, y analizar sus partes, o analizarlo desde diferentes perspectivas. Tener claro cuáles son los elementos del problema, medir si es posible su complejidad, y al delimitar el problema se dará el primer paso para atacarlo teniendo ya una gran ventaja. Las
técnicas utilizadas para identificar el problema son lluvia de ideas o tormenta de ideas, análisis de Pareto, la votación ponderada, la reducción del listado, entrevistas y encuestas. Los problemas van desde el bien definido y conocidos hasta los desacostumbrados y ambiguos. Cuando aumentan los problemas a los que no estamos acostumbrados y que son ambiguos, pueden darse soluciones breves que solo son apagafuegos y que resultan insatisfactorios los resultados, como los siguientes. Soluciones incompletas. Esto es cuando se resuelven aspectos superficiales de los problemas y no se ha determinado cuál es la causa fundamental del problema. Problemas recurrentes y en aumento. Cuando no se logra tener una solución completa, resurgen los problemas pasados y generan nuevos problemas en alguna otra parte de la organización. Tercero, la urgencia sustituye la importancia. Cuando se tiene que resolver algún problema y no se hacen los cambios necesarios para un proceso, solo se interrumpe. El problema va a seguir. Problemas que se convierten en crisis. Cuando todas las dificultades se convierten en una bola de nieve que no se detiene antes de un plazo límite. Establecer los objetivos. Debemos, en segundo lugar, establecer qué es lo que pretendemos lograr al resolver el problema. Nuestros objetivos. ¿Cuál es nuestra meta en el esfuerzo que realizamos al tratar de resolver el problema? Es decir, no iniciamos la tarea de resolver problemas solo porque sí. Este esfuerzo debe tener una finalidad. Los objetivos nos dan una meta, un fin a seguir y una forma de evaluar el resultado al final en nuestros esfuerzos de resolver el problema. Si el resultado es el esperado, la tarea habrá sido satisfactoria y exitosa. Y si el resultado final es diferente a nuestros objetivos, tendremos los elementos de información necesarios para realizar las correcciones. Un paso complicado: generar ideas. Partiendo de la base de que los problemas se pueden resolver de diferentes formas, ya que todas las cabezas pensamos diferente, es importante generar todas las ideas o soluciones posibles, todas las posibles alternativas, en un proceso de lluvia de ideas, cuya principal característica es la creatividad, sin ningún tipo de filtro o juicio. Todo se vale. En este punto, cuantas más, mejor. Incluso las soluciones más disparatadas o imposibles de realizar, ya que en ellas, aunque las descartemos después, pueden generar otras ideas más fáciles. Usando nuestra creatividad, generando la mayor cantidad de ideas, esto es tener muchas opciones para abordar el problema. Creo que escribir conceptos o ideas que te vengan a la mente es de mucha ayuda después de interrelacionar estos conceptos y generar panoramas diferentes. Generalmente, hay que buscar condiciones adecuadas para alentar la creatividad. A mí me gusta lugares abiertos, o podemos tener alguna reunión en una sala de juntas. En esta etapa tal vez sea conveniente relajar un poco los juicios personales y tomar ideas incluso si suenan algo inapropiadas, y ya después evaluarlas y tomar solo los elementos que sean útiles
de alguna idea. Seleccionar ideas. Esta frase es muy conocida. Muchos de nosotros tendemos a ir directamente a esta fase obviando los pasos previos. Es uno de los errores más comunes. Y consiste en evaluar y valorar todas las alternativas de solución objetivas posibles al problema que vimos en la fase anterior y elegir o escoger la más adecuada. Esto es, la que obtiene mayores beneficios y menores costes. A nivel cuantitativo, puntuándolos del 0 al 10 y no según el número total de beneficios o costes. En términos si son factibles o no, en función del tiempo y el esfuerzo que requieren y las consecuencias que generan. Aunque parezca mentira, resulta esencial hacerlo por escrito, en una pequeña tabla, más que mentalmente, puesto que ver los pros y contras en papel nos ayuda a clasificar muchísimo. En esta etapa se evalúa la pertinencia de todas nuestras opciones o una combinación de esta o alguno de sus elementos. Esta etapa es muy importante, pues puede ahorrarnos mucho tiempo y esfuerzo, pues al elegir la opción óptima encontraremos la respuesta o solución rápidamente. Es una buena idea contar con mucha información en esta etapa acerca de las ventajas y desventajas de cada idea u opción. Implementar es una palabra sencilla, pero contempla muchas cosas y es lo que de repente nos va a costar más tiempo. El paso es el más práctico y, como su propia palabra lo indica, consiste en poner en práctica la mejor solución o alternativa. En esta etapa se implementa la opción elegida, se pone en práctica los elementos, herramientas, teorías o conceptos de manera racional para dar solución exacta a nuestro problema. Al poner en práctica nuestra opción o idea seleccionada, debemos contar con un plan de acción, algo que nos guíe en la implementación de los elementos de nuestra idea. No implementar, como decía algún viejo maestro de literatura, el profesor Langley, a tontas y a locas, sino necesitamos hacer una planeación para realizar paso a paso la solución del problema y no se nos olvide nada. Por último, debemos evaluar los resultados. En este punto se retoman nuestros objetivos previamente establecidos y mediante la medición o evaluación del resultado hacemos una comprobación con todos los objetivos para determinar si alcanzamos la meta o quedaron elementos del problema sin resolver o con un resultado inadecuado. Esto es, que no resolvimos completamente el problema. A la hora de hacer nuestra evaluación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no resolvimos el problema, vamos a tener que regresar a pasos anteriores, donde vamos a tener que volver a evaluar, volver a analizar el problema y tomar en cuenta los puntos en los que no cumplimos para ver de qué manera lo resolvemos. Y esto sería lo último. Aquí haríamos un ciclo hasta que la evaluación sea positiva en la solución de nuestro problema.
Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.